¿Alguna vez te has sentido guiado por algo que no puedes ver ni tocar, pero que de alguna manera sabes que es el camino correcto? ¿Alguna vez has experimentado esa voz interior que te impulsa a tomar decisiones, incluso cuando todo parece oscuro y confuso? Y si te dijera que esa voz que escuchas en tu corazón, esa intuición que a menudo despreciamos, es en realidad el mismo Espíritu Santo, guiándote y hablándote en tus momentos más importantes. Imagina por un momento que lo que consideras simplemente una corazonada podría ser la clave para transformar tu vida. Sí, el Señor está usando tu intuición para hablar directamente a tu alma. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? En los próximos minutos vas a descubrir un secreto oculto que pocos conocen, la forma en que Dios se comunica contigo a través de lo más profundo de tu ser. La intuición es mucho más que un simple susurro del corazón. Es un canal divino que el Señor utiliza para revelarte su voluntad. ¿Te atreves a escuchar? ¿Estás dispuesto a abrir los ojos a una nueva forma de conectarte con Él? ¿Qué pasaría si te dijera que esa guía interior, esa sensación inexplicable que has sentido en momentos decisivos, es el Espíritu Santo hablando directamente a tu vida? La intuición es la forma en que el Señor te prepara para lo que está por venir, y hoy vas a entender cómo puedes reconocer su voz a través de ella. Este video es un viaje para desentrañar cómo tu intuición puede ser la clave para acceder a un nivel más profundo de comunión con Dios. A lo largo de este estudio, vas a aprender cómo discernir esa voz sutil, pero poderosa, que te guía a tomar decisiones que glorifiquen al Señor. Ahora, antes de que comencemos, quiero que hagas una promesa conmigo. Comenta la frase, escucho su voz, y da un me gusta a este video. Al hacerlo, estarás permitiendo que más personas que necesitan escuchar estas enseñanzas puedan descubrir cómo el Espíritu Santo puede transformar sus vidas a través de su intuición. Al darle me gusta, YouTube se encargará de llevar este mensaje a muchos más, llevando la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Felicitaciones por unirte a esta misión divina. Estás tomando una decisión poderosa. Y al suscribirte a este canal, estás fortaleciendo tu compromiso con Dios, sabiendo que este contenido será un faro para tu vida espiritual. Ahora, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de compartir. Antes de comenzar el estudio, quiero que pienses en cómo la intuición ha jugado un papel en tu vida. Tal vez has tenido momentos en los que no sabías qué hacer, pero algo dentro de ti te mostró el camino. Esos momentos no son coincidencia, son el Señor hablándote. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Muchos creen que Dios solo habla a través de grandes señales, profecías, sueños o palabras audibles. Pero la verdad es que uno de los métodos más constantes y sutiles que el Señor utiliza para comunicarse contigo es tu intuición. Esa impresión silenciosa en tu espíritu, ese impulso que no sabes explicar con lógica, pero que sientes con certeza en el corazón. Ahí está su voz. La intuición no es simplemente un instinto humano, es un instrumento espiritual. Es el eco de la voz de Dios, resonando en lo más profundo de tu ser. Cuando aceptaste al Señor en tu vida, su Espíritu comenzó a habitar en ti. Y una de las formas más poderosas en que ese Espíritu se manifiesta es por medio de lo que llamamos intuición. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y, como te guía el Espíritu, muchas veces no es por palabras audibles o señales externas, sino por medio de esa convicción interna que te empuja a actuar
o a detenerte. ¿Te ha pasado que sentiste que debías hablarle a alguien, ayudar, orar o evitar cierto lugar, y luego entendiste que Dios te estaba protegiendo o dirigiendo? Esa es la intuición divina en acción. Pero para poder reconocer esta voz interior como una guía divina, necesitas cultivar sensibilidad espiritual. No se trata solo de sentir algo, sino de discernir si lo que sientes viene de Dios, de ti mismo o de influencias externas. Y ahí es donde la comunión con el Espíritu Santo se vuelve esencial. Muchos creyentes pasan por alto estas impresiones internas. Las descartan pensando que son simples pensamientos pasajeros, pero aquellos que aprenden a escuchar con atención descubren que Dios susurra constantemente a través de ellas. ¿Sabías que Jesús mismo fue guiado por el Espíritu en muchas ocasiones sin necesidad de una palabra audible? Él sabía por dentro qué debía hacer, y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo nivel de guía. Cuando tu corazón está alineado con su voluntad, tu intuición se convierte en una brújula confiable. No estás solo, no estás navegando sin dirección. Hay una presencia que habita en ti, que te instruye silenciosamente, que te habla en forma de paz, advertencia, consuelo o urgencia. Esa es la manera en que el Señor se comunica contigo, sin necesidad de ruido, pero con autoridad absoluta. Ahora te pregunto, ¿estás entrenando tu oído espiritual para reconocer su voz en tu interior? ¿O estás tan distraído con el ruido del mundo que no alcanzas a escucharla? En el próximo bloque vamos a hablar sobre las señales que confirman que esa intuición viene de Dios y no de ti mismo. Será clave para evitar errores espirituales y aprender a confiar en la guía divina sin miedo ni confusión. Una de las preguntas más comunes entre los creyentes es: ¿cómo sé que esto que siento viene de Dios y no es solo un pensamiento mío? Y es una pregunta válida, porque si vamos a tomar decisiones, cambiar rumbos o actuar según lo que percibimos, necesitamos estar seguros de que esa guía viene del Espíritu Santo. La intuición divina tiene características únicas. Cuando Dios te habla internamente, hay una paz que sobrepasa el entendimiento, aun cuando lo que Él te indica hacer parezca riesgoso, ilógico o incómodo para tu mente natural. Hay una seguridad interna, una serenidad que testifica: esto es correcto. En cambio, cuando una intuición viene de ti mismo o de tus emociones, suele estar mezclada con ansiedad, miedo, deseos personales o impulsividad. Y si la fuente es espiritual pero no divina, el enemigo intentará imitar la voz de Dios, pero no podrá darte paz genuina ni propósito eterno. El diablo puede susurrarte ideas disfrazadas de bien, pero que terminan alejándote de la voluntad de Dios. Por eso, el primer filtro es la paz interior. No se trata de comodidad, sino de certeza en el espíritu. Filipenses 4:7 lo dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El segundo filtro es la coherencia con la palabra de Dios. Dios jamás se contradice. Si esa intuición va contra los principios bíblicos, no es de Él. Puedes sentirlo muy fuerte, puedes desearlo con todo tu ser, pero si contradice lo que Dios ha establecido, debes descartarlo. El tercer filtro es la confirmación espiritual. Dios, en su misericordia, muchas veces confirma lo que ha puesto en tu corazón por medio de otras personas, señales externas o repetición de mensajes. No es que siempre debas buscar una señal, pero cuando estás en duda, Él puede usar múltiples formas para reafirmarte su voluntad. El cuarto filtro es la persistencia del mensaje. Las ideas humanas suelen irse rápido, pero cuando es Dios o quien habla, el mensaje no se va, permanece, vuelve, toca la puerta de tu espíritu una y otra vez, hasta que le prestas atención. Y por último, está el fruto espiritual,
¿Qué produce esa intuición en ti? Más fe, deseo de obedecer a Dios, amor por otros, sacrificio por algo mayor. Todo lo que viene de Dios da buen fruto, incluso si al principio parece difícil. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Tú no estás solo, no tienes que adivinar. Dios quiere que aprendas a reconocer su voz dentro de ti. Y cuanto más tiempo pases en oración, en silencio, en comunión con Él, más clara será esa intuición que te guía. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces ignoraste esa voz interior y luego te diste cuenta de que era Dios advirtiéndote? Él no dejará de hablarte, pero ahora te toca a ti prestar atención. La intuición no es solo un recurso que aparece en momentos cruciales, sino una forma constante en la que Dios puede comunicarse contigo si estás en sintonía con Él. Por eso, no basta con reconocer su voz de vez en cuando. Es necesario cultivar una conexión profunda y diaria con el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has tenido una amistad tan cercana que no necesitaban muchas palabras para entenderse? Solo con una mirada, un gesto, sabías lo que el otro pensaba o sentía. Así es la relación que Dios desea tener contigo. Él quiere que tu corazón esté tan cerca del suyo que incluso un susurro en tu interior sea suficiente para saber qué camino seguir. Pero, ¿cómo se logra esa sensibilidad espiritual? Primero, intimidad diaria con Dios. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. Puedes estar 10 minutos con el Señor y recibir más revelación que en una hora de distracción. Jesús lo decía claramente en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Ese lugar secreto, ese tiempo íntimo, afina tu espíritu. Allí no solo hablas, sino que escuchas. Allí la intuición espiritual se vuelve más clara. Segundo, meditación en la palabra. No basta con leerla, debes meditarla, reflexionar en ella, dejar que el Espíritu Santo te hable a través de cada versículo. Cuanto más conoces la palabra, más fácil es distinguir lo que viene de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el lenguaje del Espíritu. Cuando tu mente está impregnada de las Escrituras, tu intuición se alinea con la mente de Cristo. Tercero, sensibilidad al silencio. Vivimos en una era ruidosa, pero la voz de Dios muchas veces no se grita, se susurra. Tal como ocurrió con Elías en 1 Reyes 19:12, donde Dios no estaba en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. La intuición espiritual requiere que aprendas a disfrutar del silencio, de esos momentos donde todo calla para que Dios hable. Cuarto, obediencia constante. La obediencia fortalece tu sensibilidad. Cada vez que respondes a esa guía interior, aunque no entiendas, tu espíritu se vuelve más receptivo. La obediencia abre los cielos y te permite oír más. En cambio, ignorar continuamente esa voz puede endurecer tu corazón. Hebreos 3:15 advierte, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Quinto, humildad espiritual. Reconocer que puedes equivocarte es parte del crecimiento. A veces sentirás algo y descubrirás que no era de Dios. Está bien, no eres un falso profeta por eso. Lo importante es tener un corazón dispuesto a aprender, corregir y seguir creciendo. Cuanto más te acercas a Dios con humildad, más claridad recibirás. Y por último, pero no menos importante, estar lleno del Espíritu Santo. No basta con conocer al Espíritu, necesitas ser lleno de Él. Efesios 5:18 dice, «Sed llenos del Espíritu». Eso no es un evento único, es un estilo de vida. Y cuanto más lleno estás del Espíritu,
más fuerte será tu discernimiento, más clara será tu intuición y más firme será tu andar. Tu intuición espiritual no es algo mágico ni místico, es el fruto de una vida íntima con Dios. Es el resultado de una mente renovada, un espíritu despierto y un corazón obediente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertas personas en la Biblia sabían exactamente qué hacer en momentos de crisis, sin tener tiempo de consultar con nadie? La respuesta es simple: intimidad con Dios y una intuición espiritual afinada. Ellos no actuaban por impulso ni por lógica humana. Actuaban porque sentían en lo profundo del alma lo que Dios les estaba indicando. Veamos algunos ejemplos impresionantes. 1. José, el esposo de María. Imagínate lo que es descubrir que tu prometida está embarazada y tú sabes que no es tuyo. ¿Qué haces? José estaba a punto de tomar una decisión correcta según la ley, pero algo lo detenía. Mateo 1:20 nos dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Pero ¿sabes qué? Antes del ángel ya había una lucha interior, una percepción. José no quería exponer a María. Había una sensibilidad espiritual en su corazón que lo mantuvo quieto hasta que Dios le habló con claridad. Esa intuición evitó una catástrofe. Lección: cuando tu espíritu está sensible, tu intuición puede proteger el plan de Dios en tu vida, incluso antes de que entiendas lo que está pasando. 2. Nehemías y su discernimiento del peligro. En Nehemías 6:12, mientras reconstruía los muros de Jerusalén, un falso profeta le dijo que huyera al templo para salvar su vida. Pero Nehemías percibió que algo no estaba bien, y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo lo entendió? No había pruebas, no había lógica, pero había intuición espiritual. Lección: tu espíritu puede captar lo que tus ojos no ven y tus oídos no oyen. 3. Ana, la profetisa. En Lucas 2:36-38, cuando María y José llevan a Jesús al templo, Ana aparece. Ella vivía en comunión constante con Dios. En cuanto ve al bebé, sabe quién es. Nadie le dijo, no había señales visibles, pero su espíritu lo supo. Lección: la intuición te permite reconocer lo que Dios está haciendo, incluso cuando los demás aún no lo ven. 4. El apóstol Pablo y su percepción espiritual. En Hechos 27, Pablo estaba en un barco con rumbo a Roma. Todo parecía bien, pero algo no cuadraba. Varones, veo que el viaje va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No era meteorólogo, ni marinero experto, pero su espíritu discernía que algo se avecinaba. Lección: la intuición espiritual puede advertirte de tormentas antes de que aparezcan en el horizonte. 5. Elías y el susurro divino. Ya lo mencionamos antes, pero vale la pena repetirlo. Elías estaba agotado, emocionalmente devastado. Esperaba que Dios se manifestara con poder, pero cuando vino el viento, el fuego y el terremoto, Dios no estaba allí. Solo cuando todo se calmó, escuchó un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Lección: Dios habla de maneras sutiles, y tu intuición, no tus sentidos naturales, es lo que te permitirá reconocer su voz. Estos relatos no son solo historias bonitas para inspirarte, son ejemplos prácticos de cómo opera la intuición espiritual. No necesitas ser un profeta famoso para experimentarla. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto, un oído sensible y una vida conectada a Dios. ¿Te ha pasado que sentiste algo muy fuerte en tu interior, tomaste una decisión y después te diste cuenta de que fue un error? ¿O al revés, ignoraste un presentimiento que te decía no lo hagas y luego lo lamentaste? Es aquí donde muchos se confunden, porque no todo lo que sentimos intensamente es de Dios, y no toda corazonada es una guía divina.
El alma también grita, el ego también habla, y el enemigo también susurra. Entonces, ¿cómo puedes saber si esa voz interna es la intuición espiritual o simplemente una emoción disfrazada? Aquí te dejo algunas claves vitales para afinar tu discernimiento. 1. La intuición divina trae paz. Incluso cuando no tiene sentido, Dios puede pedirte hacer algo difícil, pero su paz no te abandona. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si lo que sientes viene con confusión, ansiedad o desesperación, probablemente no viene de Dios. Intuición divina. No lo entiendo todo, pero siento paz. Impulso emocional. Tengo que actuar ya o todo se perderá. 2. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios no se va a contradecir. Si esa intuición te empuja a mentir, vengarte, romper principios o actuar con orgullo o temor, descártala. Dios es coherente. Ejemplo, si tu intuición te dice que debes cortar toda relación con tu familia porque no te entienden, pero lo haces sin amor, sin perdón y con rencor, eso no es Dios. 3. La intuición espiritual nace en la intimidad con Dios. Entre más te conectas con el Señor, más fina se vuelve tu capacidad de distinguir su voz. Juan 10:27 dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». No todos oyen, solo los que pasan tiempo con el pastor. Si tu vida de oración y lectura bíblica está apagada, tu intuición puede estar contaminada. 4. La intuición de Dios no te empuja, te guía. Dios es un buen pastor. Él guía desde adelante. No te empuja desde atrás con urgencia o miedo. El enemigo y el alma suelen ser impulsivos. Dios no grita, susurra. Dios no obliga, invita. Dios no confunde, ilumina. 5. La confirmación no es opcional. A veces Dios te da una intuición clara. Otras veces te lleva a buscar confirmación. ¿Cómo? A través de su palabra, consejos sabios, señales específicas o un profundo sentir persistente. La intuición divina no es caprichosa ni contradictoria, y con frecuencia se confirma por otras vías. No tengas miedo de pedir confirmación. Hasta Gedeón, un juez valiente, pidió señales claras y Dios no lo reprendió. Jueces 6. 6. El fruto confirma la raíz. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Una decisión guiada por Dios producirá paz, crecimiento espiritual y frutos buenos a largo plazo. Si sigues lo que creíste que era intuición y solo cosechas confusión, conflictos, retrocesos, es hora de evaluar la fuente. 7. El tiempo. Prueba la autenticidad. La intuición divina resiste la prueba del tiempo. Si hoy te sientes llamado a algo y mañana lo dudas, tal vez era emoción. Pero si pasa el tiempo y ese sentir sigue firme, limpio, alineado con Dios, probablemente es su voz. Consejo práctico. Antes de actuar por intuición, hazte estas 3 preguntas. ¿Esto contradice la palabra de Dios? ¿Lo que siento viene con paz o con ansiedad? ¿Esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? A veces no es que Dios no esté hablando, sino que nuestra alma está tan ruidosa que no lo escuchamos. En el próximo bloque te mostraré cómo puedes desarrollar y fortalecer esa intuición espiritual, como un músculo que se entrena cada día. Dios no solo habla con palabras audibles, su lenguaje va mucho más allá del sonido. Él habla a través de la conciencia, de la paz repentina en medio del caos, de la impresión interna que no puedes ignorar. A veces, esa intuición que sientes no es simplemente una corazonada, es el Espíritu Santo guiándote por senderos que tus ojos aún no ven. Pero para reconocer esa voz, necesitas ejercitar tu oído espiritual. Mucha gente cree que
Escuchar a Dios es algo reservado solo para pastores o profetas, que para tener esa sensibilidad hay que ser especial. Pero la verdad es que Dios anhela hablarle a cada uno de sus hijos, y tú estás entre ellos. No es cuestión de posición religiosa, sino de relación. La intuición espiritual es un regalo que ya está en ti, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Lo único que necesitas hacer es afinar tu alma para reconocer su voz. La mayoría de las veces, la intuición espiritual no grita, no viene como un trueno, sino como un susurro que toca el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que te acerques, que no vivas corriendo de un lado a otro, demasiado ocupado para oírle. Él quiere que te detengas, que hagas espacio para Él. Y cuando lo haces, es allí cuando la intuición se vuelve clara, poderosa, precisa. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, incluso cuando todo parecía perfecto? ¿O tuviste una fuerte impresión de no seguir cierto camino sin saber exactamente por qué? Y después descubriste que esa decisión te libró de una tormenta. Eso no fue suerte, fue el Espíritu hablándote. Lo que llamamos intuición muchas veces es la voz de Dios en forma de impulso interior, pero para confiar en ella necesitas conocer su origen. Aquí es donde entra la práctica espiritual, porque la intuición no crece en el ruido, ella florece en la comunión, en el silencio buscado, en la oración sincera, en la lectura de la palabra con hambre de escuchar y no solo de leer. Cada vez que te sumerges en su presencia, es como si afinaras una antena que capta mejor su frecuencia. Y cuando eso sucede, ya no caminas a ciegas. Comienzas a discernir. Comienzas a identificar su voz en medio de todas las demás. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. A veces tendrás dudas, y está bien. A veces te equivocarás, y también está bien. Porque incluso cuando fallas, Dios sigue enseñándote. Cada paso, cada intento de escucharle, cada oración susurrada en soledad, es parte del entrenamiento espiritual que forma tu discernimiento. Y mientras más practiques la presencia de Dios, más sensible serás a su dirección. Muchos se preguntan, ¿cómo sé si es Dios quien me habla o si es solo mi mente? Y la respuesta está en la paz. La voz de Dios siempre trae una paz que sobrepasa el entendimiento. Aun cuando te llama a hacer algo difícil, su voz está revestida de seguridad, de certeza, de amor. No genera confusión ni temor, sino una convicción interna que no puedes ignorar. Si hoy te sientes desconectado, si has estado caminando sin rumbo, si anhelas escuchar a Dios pero no sabes cómo, quiero decirte esto: Él está más cerca de lo que imaginas. Su espíritu no se ha apartado de ti. Solo está esperando que te detengas, que silencies todo lo demás y digas: Señor, habla, que tu siervo escucha. No necesitas fórmulas, solo necesitas disponibilidad. Tal vez ya hayas sentido esa voz, pero la ignoraste pensando que era solo imaginación. Tal vez Dios te habló a través de una persona, de una canción, de un pensamiento inesperado, y no lo reconociste. Pero hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes decirle: Señor, afina mi oído espiritual. Quiero reconocer tu voz. Quiero que mi intuición esté alineada contigo. Y Él lo hará, porque Dios no juega a esconderse. Él se revela a los que lo buscan de corazón. Así que sigue buscándolo, sigue entrenando tu espíritu, porque llegará un momento en que esa intuición será tan clara que ya no dudarás. Sabrás cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo esperar, y sabrás que no estás caminando solo, porque su espíritu va guiando cada uno de tus pasos. Quizás ya comenzaste a identificar la voz de Dios en tu interior. Tal vez ya sientes que esa intuición se ha hecho más clara, pero de repente
vuelves a la confusión. Te cuesta distinguir qué viene del espíritu y qué viene de tu mente. ¿Te ha pasado? No te preocupes, no estás solo. Muchos creyentes atraviesan por esa lucha interna porque, sin darse cuenta, caen en hábitos que apagaban lentamente su sensibilidad espiritual. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:19, «No apaguen el espíritu». ¿Qué significa esto? Que aunque el Espíritu Santo vive en ti, puedes adormecer tu percepción de su voz si mantienes ciertas actitudes o te expones constantemente a ambientes que lo contristan. La intuición espiritual no desaparece, pero sí puede ensordecerse. Y cuando eso pasa, nos volvemos vulnerables a errores, confusión, decisiones precipitadas y distancias dolorosas del propósito de Dios. Uno de los errores más comunes que apagan tu intuición espiritual es ignorar la voz de Dios repetidamente. Cada vez que sientes esa impresión en tu espíritu, ese «no vayas por ahí», «espera un poco más» o «no digas eso», y decides desobedecer, poco a poco estás entrenando tu corazón para no confiar en la voz divina. No porque Dios deje de hablarte, sino porque tú dejas de escuchar activamente. La desobediencia constante endurece el corazón. Otro hábito que adormece tu intuición espiritual es el ruido constante, y no me refiero solo al ruido externo. También está el ruido interno, pensamientos agitados, ansiedad sin descanso, preocupaciones que ocupan cada rincón de tu mente. ¿Cómo puede el alma escuchar al espíritu si no hay silencio adentro? Dios sigue hablando, pero la interferencia es tan fuerte que la señal no se capta. Es por eso que Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios. Él nos enseñó que el silencio no es vacío, es espacio sagrado para escuchar a Dios. También existe un apagador espiritual muy sutil: alimentarte constantemente de contenido que no edifica. Puedes orar por la mañana, pero si el resto del día lo llenas de películas cargadas de violencia, conversaciones tóxicas, noticias que solo generan miedo o redes sociales que promueven comparación y orgullo, tu espíritu se contamina. No es legalismo, es discernimiento espiritual. Tu alma se vuelve como lo que más consume, y si consumes el mundo, no puedes esperar escuchar el cielo con claridad. Otro gran enemigo de la intuición espiritual es la culpa no resuelta. Cuando caes y no te levantas, cuando pecas y no corres a los brazos del Padre, tu alma comienza a aislarse. La culpa no confesada construye muros entre tu espíritu y la voz de Dios. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas vivir con ese peso. El perdón de Dios es inmediato y total. Cada vez que te arrepientes sinceramente, Él limpia tu corazón y renueva tu sensibilidad. No se trata de ser perfecto, sino de vivir en arrepentimiento continuo y comunión sincera. Y hay algo más que, aunque parezca piadoso, puede enfriar tu intuición: vivir en modo automático espiritual. Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero hacerlo todo por rutina, sin conexión real con el espíritu. Cuando la fe se convierte en ritual vacío, el corazón se enfría y la voz de Dios se vuelve distante. No porque Él se aleje, sino porque tú te desconectas emocionalmente. La intuición espiritual no florece en la monotonía religiosa, sino en el encuentro real con Dios. Entonces, ¿cómo rompes con estos bloqueadores espirituales? Vuelve a la sensibilidad. Comienza a obedecer las pequeñas impresiones. Si sientes que debes orar por alguien, hazlo. Si sientes que debes callar en una conversación, obedece. La fidelidad en lo pequeño te prepara para lo grande. Haz espacio para el silencio intencional. No solo hables a Dios, escúchalo. Apaga el celular por unos minutos, cierra la puerta, quédate en su presencia. No busques revelación inmediata, busca comunión. Cuida tu dieta espiritual. Llénate de lo que edifica: predicaciones,
música que alimente tu alma, conversaciones con personas que aman a Dios. Eso transforma tu ambiente interior y exterior. Vive en gracia, no en culpa. Corre a Dios cuando falles. Su voz no se apaga por tu error, pero tu vergüenza sí puede cerrarte los oídos. Su gracia es más fuerte que tu caída. Recupera la pasión. No vivas una fe sin fuego. Pídele a Dios que encienda tu corazón otra vez. Y cuando eso suceda, tu intuición volverá a arder. Lucas, Dios no quiere que vivas confundido ni apagado espiritualmente. Él te dio su espíritu precisamente para que tengas guía, consuelo y dirección. Pero necesitas proteger tu sensibilidad espiritual como un tesoro, porque lo es. Cuando tu intuición está viva, tu caminar con Dios se vuelve claro, profundo y emocionante. Ya no andas a tientas, andas por fe, pero con los oídos bien atentos al susurro del cielo. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te quitaba el sueño? Tal vez estabas entre dos caminos, sin saber cuál tomar, sintiendo que cualquiera de las dos opciones podía cambiar el rumbo de tu vida. En esos momentos, lo que más anhelamos es una voz clara del cielo, una señal evidente, una palabra específica. Pero muchas veces Dios no habla a través de relámpagos o voces audibles. Él guía a través de la paz interior, de esa intuición que arde con certeza en medio del caos. En decisiones importantes como un cambio de trabajo, mudarte a otro país, iniciar una relación o cerrarla, emprender un ministerio, salir de una amistad que ya no edifica, es natural sentir miedo. Y aquí es donde tu intuición espiritual, esa sensibilidad que viene del Espíritu Santo en ti, se convierte en una brújula poderosa. No estás solo para decidir. El cielo quiere participar activamente en tus elecciones. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta es la clave, no depender solo de tu lógica. La lógica tiene su lugar, pero cuando Dios quiere dirigirte, la paz se vuelve más confiable que el razonamiento humano. Esa paz profunda, a veces ilógica, que te dice, aunque no lo entiendes todo, este es el camino. Por eso la intuición espiritual no contradice la razón, pero la trasciende. Es una sabiduría que viene del cielo, no de tus experiencias pasadas. Entonces, ¿cómo puedes saber si esa intuición viene de Dios y no de tu emoción o miedo? La intuición divina siempre produce paz, no ansiedad. Puede haber nerviosismo humano, claro, pero en lo profundo sentirás un descanso, como si tu alma supiera que estás en el camino correcto, incluso si no sabes cómo va a terminar. La intuición guiada por Dios jamás te lleva a violar su palabra. Si sientes una fuerte impresión de hacer algo que contradice la Biblia o los principios de Cristo, eso no viene del Espíritu. Dios nunca se contradice. Dios confirma lo que habla a tu espíritu. A veces lo hace a través de otras personas, de una predicación, una palabra leída en la Biblia, o una circunstancia que se alinea perfectamente. Tu intuición puede recibir confirmación externa cuando viene de Dios. El Espíritu Santo no te empuja, te guía. El enemigo presiona, angustia, pone prisa, pero Dios susurra con amor. Su voz trae dirección sin manipulación. Si sientes presión, urgente y confusión, probablemente no es Él. Dios entrena tu intuición con el tiempo. Mientras más caminas con Él, más fácilmente reconoces su voz en tu interior. Es como afinar un instrumento. Cuanto más lo practicas, más pura suena la nota. Lucas, hay decisiones que cambiarán tu historia, y Dios lo sabe. Por eso, Él nunca te deja solo en la encrucijada. Él promete que si lo buscas con sinceridad, si te dispones a obedecer, aunque no entiendas todo, Él te hablará.
A veces será a través de una impresión interna, otras veces mediante señales claras. Pero siempre estará contigo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si sigues tu intuición creyendo que es Dios, pero fallas? Aquí hay una verdad liberadora. Dios es más grande que tus errores. Si tu corazón está dispuesto a obedecer, si tu intención es agradarlo, incluso cuando tomes un desvío, Él usará ese camino para formarte y redirigirte. Él endereza tus sendas, como dice la palabra. No confíes solo en ti, pero tampoco vivas paralizado. Porque a veces la fe comienza cuando das el primer paso en obediencia, aunque no veas el mapa completo. Aquí hay una oración que puedes hacer en momentos de decisión. Señor, no confío en mi entendimiento humano, confío en tu voz. Si esta impresión viene de ti, confírmala. Si no viene de ti, quítala. Abre las puertas correctas y cierra las que no me convienen, aunque me duela. Hazme sensible a tu espíritu y valiente para seguir tu dirección. Amén. Lucas, cuando tomas decisiones desde tu espíritu conectado a Dios, tus pasos se vuelven firmes, incluso sobre terreno inestable. La intuición guiada por el espíritu es como un faro en la noche. No te muestra todo el camino, pero te señala la dirección correcta. Y eso es suficiente para caminar con fe, día tras día. ¿Alguna vez has sentido que escuchas muchas voces en tu cabeza? Algunas parecen tan claras y ciertas, pero cuando las sigues te das cuenta de que no eran la dirección correcta. La voz de Dios, tu intuición, y esa voz interior que todos tenemos pueden sonar muy similares, pero hay una diferencia clave entre ellas. Y si no aprendes a discernir cuál es cuál, puedes fácilmente ser guiado por un camino equivocado. La voz de Dios es pura y siempre lleva paz, pero también lleva a la acción. Él nunca te hablará sin motivarte a hacer algo, ya sea confiar más, amar más o caminar en obediencia. Pero entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que esa voz es de Dios y no de tu propio deseo, o peor aún, de un engaño del enemigo? Primero, hay que entender que todos tenemos una voz interior. Esta es la voz de nuestra mente, que muchas veces está influenciada por nuestras emociones, deseos, miedos y experiencias pasadas. A veces, lo que escuchamos como intuición es solo nuestra mente tratando de procesar lo que hemos vivido. Esta voz puede parecer razonable, pero no siempre tiene la paz de Dios. El engañador, por otro lado, es astuto. Él también puede hablar en nuestra mente, pero su propósito no es guiarnos a la verdad, sino desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Él siembra dudas, desconfianza y miedo. La voz del enemigo, aunque parece realista, siempre te lleva a la desesperación, la confusión o el aislamiento. Él nunca habla con amor, sino con condena y desesperanza. Su intención es siempre sembrar división y alejarnos de la paz que viene de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar la voz de Dios de tu propia mente y del enemigo? La voz de Dios trae paz y dirección. No importa cuán difícil sea el camino, la voz de Dios te llena de paz interior. A veces puede ser un desafío, pero siempre hay una sensación de que estás caminando en obediencia. Nunca hay ansiedad, solo paz, incluso cuando te enfrentas a una decisión difícil. Tu voz interior está influenciada por tus emociones y deseos. Si sientes que la voz interior te lleva solo a cumplir tus propios deseos o evitar el sufrimiento a toda costa, es probable que sea tu mente, no Dios. Dios no siempre te lleva por el camino fácil, pero siempre te acompaña en cada paso. La voz del enemigo siempre te pone en duda. Él hablará en tu mente con frases como, ¿y si te equivocas? Nunca vas a lograrlo. Eso no es lo que Dios te dijo.
El enemigo trae distracción, confusión y desánimo. Él usa tus miedos para alejarte de lo que sabes que Dios quiere para ti. Dios te habla a través de su palabra. A menudo, cuando Dios quiere hablarte, te recuerda algo que ya está en la Biblia, algo que has leído o escuchado en otro momento. La voz de Dios se alinea con las Escrituras, siempre. El enemigo jamás te llevará a hacer algo que contradiga lo que dice la Biblia. El tiempo de Dios es perfecto. La voz de Dios te guiará, pero nunca te presionará. El enemigo a menudo te empuja, te da prisa y te quiere hacer tomar decisiones rápidas y sin fundamento. Dios nunca actúa con prisa. Él sabe que, en el momento adecuado, se abrirán las puertas que debes atravesar. ¿Cómo hacer para saber si es Dios? Lo primero es orar profundamente. La oración es el canal principal por el cual Dios se comunica contigo. Si no has orado sobre la decisión, entonces probablemente no estés escuchando su voz. Tómate el tiempo para estar en su presencia, buscando su paz y pidiendo por discernimiento. Él te dará paz y confirmación. Lo segundo es consultar su palabra. Siempre que sientas que una voz te habla, ve si se alinea con lo que Dios ha dicho en la Biblia. La Biblia es el filtro más confiable para saber si algo viene de Él o no. Tercero, obedece lo que sabes que es correcto. Si tienes dudas, pero sabes que lo que tienes que hacer es lo correcto, entonces actúa en fe. Dios honra la obediencia y, cuando sigues su voluntad, Él te guiará. Finalmente toma tiempo para escuchar. La voz de Dios nunca es una voz que te agobie. Él no te grita. Él susurra en tu corazón, y solo en un espacio de calma puedes escuchar su dirección. Has llegado al final de este viaje. Felicitaciones, querido hermano, porque muy pocos llegan hasta el final de un video como este. El hecho de que estés aquí significa que has sido fiel a lo largo de este estudio, que has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Esto no es algo que sucede por casualidad. Es un testimonio de tu compromiso con la fe y con tu caminar espiritual. ¡Qué bendición es tenerte en este canal! Quiero que sepas que lo que has aprendido aquí puede transformar tu vida. La clave para desbloquear bendiciones está en el discernimiento y la obediencia. Así que te invito a tomar acción ahora, mientras este mensaje todavía resuena en tu corazón. Pero antes de que sigas con tu día, quiero pedirte que dejes un comentario. Hazlo para demostrar tu compromiso con tu fe y con lo que has aprendido. Deja una frase, algo que te haya tocado, algo que resuene en tu corazón. Por ejemplo, comenta: «Estoy listo para escuchar la voz de Dios», o «Mi corazón está abierto a la guía divina». Hacerlo es un acto de fe y un compromiso con tu camino espiritual. También quiero pedirte que, si este video te ha sido de bendición, le des me gusta. Esto no solo ayuda al canal, sino que también hace que el mensaje de esperanza llegue a más personas. Al darle like, estás ayudando a que YouTube lo muestre a aquellos que más lo necesitan. De esta manera, estás compartiendo la palabra de Dios, y eso es un acto hermoso de evangelización. Quiero que pienses en el poder de tu acción. Cuando te suscribes y compartes este contenido, no solo estás apoyando el canal, sino que estás creando una comunidad. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y este espacio es un refugio espiritual para ellos. Si te suscribes y compartes este video, estás ayudando a que muchos más reciban el mensaje de esperanza que necesitan. Hazlo ahora mismo. No dejes que el tiempo pase sin comprometerte más con tu fe y con lo que has aprendido. Es tu oportunidad de ser un faro de luz para otros. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? No dejes que el enemigo te ponga excusas. Haz de este canal un lugar en tu vida para crecer espiritualmente.
No te arrepentirás. Y ahora, antes de irte, quiero que te tomes un momento para detenerte y reflexionar. Quédate unos minutos en silencio, en la paz de este video, y aprovecha para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy. Dile gracias por la revelación que has recibido y por cada bendición que Él ha colocado en tu vida. No cortes esta conexión con el Espíritu Santo. Quédate hasta el final sin interrupciones. El Señor está trabajando en tu corazón y este es el momento perfecto para descansar en su paz. Recuerda, cada video que ves, cada paso que tomas, es parte de tu crecimiento espiritual. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ha hablado en este video. Así que siéntete libre de seguir viendo más videos de este canal. Mantén tu llama encendida y sigue creciendo en la fe. Te felicito una vez más por haber llegado hasta aquí. Dios te bendiga profundamente. Nos vemos en el próximo video.